Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Me llamo Khalifa y en este video quiero mostrarles mi proceso aprendiendo el español. Yo logré tener un nivel con que pude comunicarme un poquito y como entender lo que me están diciendo la gente. Y si quieren checar o quieren ver mi nivel después de 10 meses hablando, pueden ver el video que subí desde hace no sé qué, como 10 meses o algo así en mi canal, hablando después de 3 meses y después de 10 meses. Pero en este video, porque mucha gente me habían preguntado hacer este video mostrando los recursos que utilicé y el horario y cuánto tiempo llevé estudiándolo para lograr tener el nivel que tuve en ese video. Entonces, sí, ojalá que les guste, ojalá que les sirva como un ejemplo de cosas que pueden hacer de estudiar español o generalmente cualquier idioma que quieren. Antes de empezar, quiero como mostrar los componentes que, o sea, mi proceso se trata de utilizar cuatro componentes, ¿no? Lo primero es el recurso que estoy utilizando para como meterme en los patrones del idioma y aprender las estructuras y cómo funciona. Eh, el segundo es el contenido que estoy consumiendo, por ejemplo, los diálogos que estoy consumiendo. Esto es componente, se trata de cómo asimilar las palabras y como reforzar las estructuras y escuchar el idioma mucho, ¿no? Y el tercera es la inmersión pasiva o el escuchar pasivo, que es como cuando estoy haciendo otra cosa, pero realmente puedo escuchar el español al mismo tiempo que estoy haciendo la otra cosa. Por ejemplo, cuando estoy cocinando, limpiando mi habitación, cosas así, ¿no? Puedes escuchar y eso es muy, muy importante. Y el 4 sería como el componente suplementario o es una aplicación. Y pues eso no lo hago mucho, pero formó parte del proceso, ¿no? Entonces les voy a contar. Y generalmente los tiempos que voy a mencionar en este video no son 100% correctos porque noté mucho, pero no noté todas las cosas que estaba haciendo. Y entonces tengan en cuenta que no es completamente minuto por minuto correcto, ¿no? Pero generalmente es, es, es correcto, ¿no? Y además yo corto mi aprendizaje en fases, ¿no? En tiempos. Entonces la primera sería el fase número uno, que es cuando utilizo un recurso para ingresarme en el idioma, y el segundo para utilizar otro recurso diferente para repasar lo que he aprendido en el primero, y el tercero que es completamente inmersión, y el cuatro cuando estoy empezando a hablar con nativos y cómo reproducir el idioma al mismo tiempo de continuar consumiendo contenido en el idioma, ¿no? Entonces eso es como organicé este video para mostrarles mi proceso. Bueno, voy a utilizar este papel que muestra todo mi proceso para compartirlo más claramente. Y pues bueno, el primer recurso que utilicé fue el Language Transfer, que es un recurso completamente auditiva y completamente gratis. De hecho, aquí en el YouTube voy a dejar el enlace en la caja de descripción abajo. Y pues es un recurso que fue muy, muy, muy útil. O sea, para ingresarme en el idioma, para meterme en ello, para aprender cómo funciona, fue muy, muy, muy útil. O sea, tiene un método bastante intuitiva que te hace sentir que sabes mucho, ¿no? Y que estás realmente desarrollando un conocimiento muy, muy, muy fuerte en el idioma, ¿no? Y eso fue muy, muy útil y me dio mucha confianza empezando con el español. Y el contenido que estaba utilizando fue nada. En ese tiempo no sabía que pude empezar con contenido, pero ahora empiezo con contenido de inmediato, ¿no? Pero ese tiempo no lo hice. Y para la inmersión pasivo, yo tuve como casi 15 minutos viendo videos al azar, ¿no? No fue algo como... No formó parte de mi aprendizaje, de mi plan para aprender el español, ¿no? Fue algo solo para divertirme, para ver videos. Yo creo que fue, no sé, una serie en YouTube, ¿no? Que fue
que era bastante más alto de mi nivel a ese tiempo, pero bueno, solo para divertirme, no más, para ingresar al idioma, tal vez. Y la aplicación fue Duolingo, que realmente utilicé durante todo mi proceso, pero solo para como 2, 3 minutos cada día. Es algo suplementario, no algo, nunca fue el núcleo de mi aprendizaje. En ese tiempo, ese fase número 1, me llevó como 6 semanas haciendo esto, y mi horario fue como 2, 3 minutos de Duolingo cada día y como 40 minutos haciendo Language Transfer. Yo creo que hice 2 lecciones cada día en ese tiempo, ¿no? En esos 6 meses. Y un poquito de la inmersión pasiva aquí y allá, pero no algo muy fijado, no algo muy estructurado, ¿no? Entonces, sí. Y por el segundo fase de mi aprendizaje, yo utilicé el recurso, fue Assemble, que es muy bien para repasar todos los como estructuras que he aprendido en Language Transfer, ¿no? Y eso es el libro que utilicé, es muy pequeño, porque es un libro. Y como pueden ver, lo que hace es que tiene diálogos y tiene la traducción en español y en inglés, y también tienes notas muy pequeñas de gramática para ayudarte como a analizar el diálogo y para que vas como asimilando cómo funciona el idioma, ¿no? Asimilando ese conocimiento tan clave para como ingresarte en los contenidos, yo creo. Y fue muy bien, o sea, tuvo un audio muy claro, muy corto, sin otros ruidos, sin otras personas en el fondo. Entonces fue un recurso muy bien para como repasar todo lo que he aprendido en Language Transfer. Yo creo que los últimos como 30 lecciones los hice un poquito al chingadazo porque no tuve la paciencia para continuar con ello. Yo creo que eso fue el tiempo para terminarlo, pero bueno. El contenido que yo utilicé en este tiempo no me acuerdo, sí, yo descubrí Link, que es un sitio en donde puedes como colocar cualquier contenido que quieres y estudiar con ello. Entonces yo descubrí ello y empecé a utilizar una serie para los principiantes que encontré en YouTube que se llama Buena Gente, que son gente hablando muy despacio, que me ayudó mucho. Y también utilicé los primeros 20 historias pequeñas que tiene Link, y también una serie que se llama Extra, que es para los principiantes, pero o sea, es muy parecido a Friends, si sabes esta serie en inglés. Um, um, y sí, fue muy bien, o sea, más escuchar, más contenido. Um, y también los podcasts de Duolingo, que yo creo que me ayudaron mucho, porque son historias muy interesantes, ¿no? Y yo creo que fueron específicamente a mi nivel, a ese tiempo. Y entonces, el recurso ASML, el contenido fue Link, utilizando todos estos contenidos, y también la inmersión pasiva fue escuchar a los diálogos de ASML mucho, ¿no? Me metí mucho a escuchar los diálogos de ASML, otra y otra vez hasta que los memoricé casi todos, ¿no? Y también el podcast de Duolingo. Lo escuché mucho también, pero yo creo que la mayoría de mi tiempo fue escuchando a los diálogos de ASML otra y otra vez. Entonces, ¿cómo fue mi horario durante el fase número 2? De hecho, los primeros 8 semanas yo tuve menos tiempo que los 9 semanas que los siguieron, ¿no? Entonces, los primeros 8 semanas yo tuve una sesión, y en los 9 semanas siguientes yo tuve 2 sesiones que realmente he hecho la misma cosa, ¿no? Las mismas cosas en las 2 sesiones, pero tuve más tiempo, por supuesto. Entonces, en los primeros 8 meses, o sea, ¿qué se trató una sesión? Una sesión se trató de los primeros 10 y 15 minutos para ASML, para analizar los diálogos y tal, y otros 10 a 15 minutos analizando en Link, analizando los contenidos y escuchando esta serie, como los había contado ya, y 2, 3 minutos para Duolingo, ¿no? Y eso fue cada día, una sesión así, por los primeros 8 semanas, y por los 9 semanas siguientes, 2 sesiones de esto, que fue como desde 30 hasta como 45 minutos cada sesión.
Y para la inmersión pasiva, yo tuve 3 a 4 horas cada semana escuchando a los diálogos y tal, como les había contado. Y sí, yo creo que eso fue mi horario. Yo creo que me ayudó mucho escuchar el mismo contenido otra y otra vez, am, y analizarlo. Entonces, sí. Y el fase número 3 que fue uno de mis favoritos fases, realmente, porque poco a poco me iba dejando estos recursos para los principiantes, para los que quieren um, analizar el idioma más, y me metí más y más en los contenidos reales, ¿no? Y disfrutaba mucho, ¿no? Entonces, esta fase, para los recursos que utilicé, los primeros 2 semanas utilicé un recurso que se llama Glossica, que te da como muchas frases y tienes que escribirlos otra vez correctamente. Y después de 2 semanas me han dicho que he acabado con todas las frases que tuvieron, entonces no tuve nada que hacer por acá, ¿no? Por allá. Entonces, después de eso me cambié a este libro porque yo creía que iba a ser muy como útil. Ahora, retrospectivamente, retrospectivamente, puedo decir que no fue muy útil. Y realmente fue más allá que mi nivel. Yo creo que tuve que tener más inmersión, más del idioma adentro de mí antes de cómo utilizar este libro. Pero hice como 13 capítulos o algo así, como pueden ver. Como pueden ver, hice un poquito con correcciones y tal. Y me aburré mucho, entonces lo dejé después de 4 semanas. 4 semanas estaba haciendo esto, entonces después de esto lo dejé. Y el contenido que estaba utilizando fue mucho. En este tiempo fue muchísimos, un montón de contenido. Lo primero fue Easy Spanish, que probablemente ya saben de este canal en YouTube, que es muy buena, que son como entrevistas en los calles con nativos y todas las transcripciones y tal. Utilicé muchos de sus episodios, no todos, pero yo creo que casi 80 o 90 o algo así, mucho. Y también el Duolingo Podcast lo cumplí al inicio. Y también Steve Kaufman, de Link, del sitio, tiene un libro sobre el aprendizaje de los idiomas. Lo utilicé también en Link porque tiene audio y también tiene el libro, audiolibro, entonces fue muy útil también, fue muy interesante. Um, y uno de los contenidos que utilicé más fue esta serie que se llama Bolívar, que es en Netflix, que es 60 capítulos y cada uno de los capítulos tiene 50, 60 minutos de contenido. Y yo creo que es el contenido perfecto porque, o sea, mezcla cultura con historia, con muchos diálogos. Entonces, para alguien que quiere aprender sobre la cultura, la historia y el idioma, yo creo que y la producción fue muy buena, la historia, todo. O sea, yo creo que fue muy bien y lo disfrutaba mucho. La disfrutaba mucho porque es una serie. Y sí, y también TED Español, TED Talks en español, los utilicé, un poquito de sus videos, y también BBC Mundo, un poquito de sus videos también. Y otra cosa, otras cosas como al azar, no me acuerdo como videos en YouTube al azar, ¿no? O sea, como, no sé, como hay canales en YouTube que explican, que enseñan el español, pero en español, como reglas gramaticales y tal, los vi un poquito también y los utilicé en Link. Y cada uno de estos contenidos los metí en Link, los coloqué en Link porque en Link puedo analizar todo, puedo como buscar las definiciones de inmediato y es yo creo que muy bien. Y el pasivo, no en la inmersión pasiva, no estaba escuchando las mismas cosas que estaba utilizando en mi tiempo enfocada con el contenido. Estaba escuchando a podcasts reales de nativos para los nativos, ¿no? Y empecé con Marte de Baile, que es una mujer que tiene un radio en México, que es muy buena porque hace entrevistas con personas diferentes sobre temas diferentes, entonces pude encontrar los temas que me interesan y los escuché mucho y mucho y mucho. Um, y al inicio no entendí mucho, por supuesto como 45%, pero conjunto con mi estudio enfocada, con las series y esos videos que les había contado, fue muy útil porque vi como mi comprensión iba mejorando y mejorando cada vez que la escuché. Y fue muy interesante. Al inicio yo creo que pude entender lo que están diciendo. O sea, este güey estaba
su opinión fue así. Y ella está diciendo esto, pero poco a poco pude como decir palabra por palabra lo que están diciendo. Eso fue muy bien durante este tiempo. Y otro podcast que utilicé un poquito fue un podcast que se llama Hay que hacernos millonarios, que encontré también en el YouTube. No utilicé esto mucho, pero fue muy útil también. Yo creo que cualquier podcast que te interese puede servir. Entonces, mi horario durante esta fase realmente es algo complicado, como pueden ver, porque las primeras 2 semanas tuve un horario diferente de las 4 semanas siguientes y tal. Entonces les voy a contar como cronológicamente para que sea más claro, ¿no? Y ojalá que lo que voy a colocar acá haga que todo se quede más claro. Entonces, las primeras 2 semanas tuve 1 a 3 minutos Duolingo también. Yo creo que a ese tiempo pude, o sea, logré tener el trophy de Duolingo a esos tiempos, ¿no? Y cuando colocaron sus historias pequeñas, que yo creo que realmente son muy, muy útiles, los utilicé en lugar de las lecciones, ¿no? Y entonces, 1 a 3 minutos de Duolingo, 10 a 15 minutos haciendo ya sea Glossica en esas primeras 2 semanas, ya sea el libro de gramática que les había mostrado, 10 a 15 minutos cada día, y también 10 a 20 minutos haciendo link con la serie, los videos, lo que sea. Y eso fue cada día, casi. Y mi inmersión pasiva fue como 3 a 6 horas de escuchar el idioma en mi tiempo libre, en mi tiempo muerto, ¿no? Como les había contado. Y eso fue como lo hice para eso fue generalmente lo que pasó, ¿no? Los siguientes 7 semanas yo dejé estos recursos, por supuesto. Entonces tuve 1 a 3 minutos con Duolingo, pero casi 43 o 44 minutos haciendo link. Entonces eso fue un tiempo, 7 semanas solo haciendo link. Y después de esas 7 semanas tuve 3 semanas en donde tuve 2 sesiones. Entonces casi por ahí, ¿no? 40 minutos haciendo link, 2 sesiones de eso para 3 semanas. Entonces eso fue el tiempo realmente, y también continué con mi inmersión pasiva, ¿no? Entonces eso fue el tiempo realmente cuando asimilé un montón de palabras, y reforcé mucho de las estructuras y empecé a hablar conmigo mismo. Es uno de los output cuando empecé mi output, ¿no? A ese tiempo, por ahí, ¿no? Tal vez un poquito atrás, pero a esos tiempos había como intercambios acerca de mi universidad, y fui a ellos y traté de hablar, y poco a poco estaba mejorando. Yo me acuerdo de la primera vez que hablé por como 25 minutos con un nativo por primera vez. Eso fue algo muy, muy, muy grande para mí. Me acuerdo que estaba muy, muy feliz, porque fue un logro, ¿no? Como después de todo ese tiempo estudiando, ahora puedes por lo menos hablar con muchos errores, pero, o sea, comunicar con gente reales, ¿no? Fue algo muy, muy, muy chido. Y también estaba hablando conmigo mismo mucho, no en una manera como estructurada, no lo noté, pero fue algo solo para divertirme realmente, ¿no? Si estaba planeando, si estaba organizando mi día, lo que hice fue tratar de hacerlo en español. Si estoy tratando de repasar mi día o algo así, cualquier cosita, ¿no? Durante el día traté de meter el español solo para darme más oportunidades de ver si puedo comunicarme o no, solo para divertirme, ¿no? No fue algo con presión o nada así. Entonces yo creo que eso fue fase 3 que duró para 6, 9, 16 semanas. Y fue un tiempo que yo creo que crecí mucho en el español. Y lo que hice con mis tutores fue como empezar a hablar sobre un tema, cualquier tema que decidimos hablar, naturalmente, ¿no? Y cada vez que cometo un error, me escriba en el chat, y después los coloco todo en link para repasarlo como una lección en link. Eso me ayudó mucho a repasar todos mis equívocos y
para que no comete los mismos errores otra y otra vez, ¿no? Y sí, fue muy bien, ¿no? ¿Por qué estaba hablando? Yo creo que por la razón de que estaba hablando conmigo mismo antes de llegar a estas lesiones. Lo que pasó es que desde mi primera lesión pude como comunicarme, pude tener una conversación con ellos, ¿no? Y poco a poco me fui mejorando como mi comodidad hablando español y como mi confianza hablando, ¿no? Y hablamos sobre temas muy, muy distintos, muy diferentes, pocos muy complicados, como pueden ver en mi video, hablando después de 10 meses con uno de mis tutores. Um, entonces fue muy divertido, yo creo, y me gustó mucho. Entonces, ¿cómo fue mi horario durante este tiempo? Yo tuve 5 semanas, yo tuve 5 semanas en esta fase, ¿no? Y la primera semana lo que estaba haciendo fue probando estas lesiones de pruebas que tienen italki, ¿no? Los tutores, y en los siguientes 4 semanas lo que he tenido fue 4 lesiones cada semana. Entonces fue como 16 horas hablando con tutores en total, ¿no? Después de eso hice un poquito, pero porque este video se trata sobre los primeros 10 meses de hablando español, eso fue como 16 horas hablando con tutores, ¿no? Y continué a hablar conmigo mismo también, pero principalmente fue eso, ¿no? Y continué con el input, continué con la inmersión. Cada día tuve 2 sesiones. La primera sesión fue 1 a 3 minutos Duolingo, las historias pequeñas, y la segunda fue Link, fue continuando con estos videos y tal. Y la segunda sesión fue esta hora hablando con mis tutores, ¿no? 4 días cada semana. Entonces, eso fue, yo creo que todo, y la inmersión pasiva continuó mucho. O sea, yo creo que a ese punto estaba como escuchando por 11 o casi 12 horas cada semana, en estas 5 semanas, escuchando y escuchando y escuchando, porque tuve mucho tiempo haciendo cosas con que pude escuchar el español al mismo tiempo. Entonces, eso fue el fase número 4. Y para darles una idea de qué estaba haciendo desde ese punto, cuando terminé con mis tutores hasta ahora, yo tuve como, no sé, en total como 4 lesiones con tutores, 1 hora cada una fue una hora, solo para como refrescar el español durante este tiempo. No fue un tiempo bastante largo o nada así. Pero bueno, y también estaba tratando de leer. Yo creo que una manera para adelantar mi nivel en español ahora es leer, que me costó al inicio, ¿no? Porque el idioma que se usa es un poquito diferente, pero me estoy acostumbrando poco a poco, ¿no? Y escucho el español un poquito, porque estaba estudiando otro idioma, entonces todo mi tiempo muerto lo dedico a ese idioma. Entonces, ahora con español solo estoy como leyendo como 20 minutos cada día, consumiendo contenido 20 minutos cada día. A veces no es el libro que estoy leyendo, pero bueno. Y sí, no tengo muchas oportunidades a hablar ahora porque no tengo tutores y nada así, entonces sí. Entonces, eso fue todo de mi aprendizaje en el español. Ojalá que les guste el video, que te dio unas ideas de cómo pueden hacer, de los recursos que pueden utilizar para aprender el español o cualquier otro idioma. Y sí, yo disfruté de estudiar el español muchísimo. O sea, yo creo que la cultura, el idioma, todo me llamó la atención desde el inicio, pero cada vez que consumí contenido, especialmente cuando me metí en contenidos reales, me iba aprendiendo más y más sobre la cultura y la riqueza de estas regiones del mundo. Entonces disfrutaba mucho, mucho aprender este idioma, y fue el primer idioma que aprendí por mi cuenta. Entonces no solo me hace amar estas regiones del mundo, esta cultura, pero también al aprendizaje de los idiomas en general, ¿no? Yo creo que es un idioma bastante bien de estudiar si quieren estudiarlo. Y generalmente, consejos que tengo si quieren aprender español:
Yo creo que la primera, si están empezando con el español, yo creo que les recomiendo a utilizar este recurso Language Transfer, que es muy, muy buena y no puedo recomendarlo más, ¿no? Tienen que checarlo, tienen que probarlo para que sepan de qué estoy hablando realmente, ¿no? Y también les recomiendo utilizar Link, ¿no? Porque pueden colocar cualquier cosa que quieren, series, películas en Netflix, videos en el YouTube, artículos, lo que sea, ¿no? Y es muy, muy útil para como disfrutar el proceso de aprender un idioma, ¿no? Y no te hace sentir que es algo académico, sino es algo muy divertido porque, o sea, solo estás disfrutando el contenido a través del idioma, entonces sí. Pues muchas gracias por ver mi video. Si tienen más preguntas sobre mi proceso aprendiendo el español, pueden comentarlo abajo y ojalá que pueda darles una respuesta a tiempo. Y sí, cuídense.